Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a una era donde el cielo y la tierra estaban más unidos que nunca. Un tiempo donde el poder no se medía solo en ejércitos y castillos, sino en la fe, el dogma y el temor a lo divino. ¿Alguna vez se han preguntado cómo era vivir en un mundo donde la Iglesia no era solo una institución espiritual, sino el eje central de toda la sociedad? Hoy exploraremos la Edad Media, una época en la que el miedo al infierno podía ser más persuasivo que cualquier espada y la promesa del paraíso, más valiosa que todo el oro del mundo. Esta es la historia de la Iglesia y el poder, cuando Dios gobernaba Europa. Para entender la Edad Media, primero debemos comprender la mentalidad de su gente. Imaginen un mundo sin la ciencia como la conocemos, donde las plagas, las hambrunas y las guerras eran vistas no como eventos naturales o políticos, sino como castigos divinos. En este escenario de incertidumbre, la Iglesia Católica se erigió como la única respuesta, el único refugio. Ofrecía algo que ningún rey o señor feudal podía prometer: la salvación eterna. Desde el nacimiento hasta la muerte, cada etapa de la vida de una persona medieval estaba marcada por la Iglesia. El bautismo te daba la bienvenida al mundo cristiano. El matrimonio era un sacramento sagrado y la extremaunción te preparaba para el juicio final. Los sacerdotes eran las figuras más educadas y respetadas en las aldeas, actuando como consejeros, jueces e intermediarios entre los hombres y Dios. Las imponentes catedrales góticas que hoy admiramos como obras de arte eran, en su tiempo, declaraciones de poder y fe. Con sus altas agujas que parecían tocar el cielo, y sus vitrales que inundaban el interior de una luz celestial, estos edificios estaban diseñados para hacer que el hombre se sintiera pequeño ante la magnificencia de Dios y por extensión de su Iglesia en la tierra. Eran la representación física del poder eclesiástico, pero el poder de la Iglesia no era solo espiritual, también era inmensamente terrenal. Gracias a las donaciones de los fieles, conocidas como el diezmo, y a las vastas extensiones de tierra que poseía, la Iglesia se convirtió en la mayor terrateniente de toda Europa. Abadías y monasterios funcionaban como centros económicos, agrícolas y culturales. En sus scriptoriums, monjes dedicados pasaban sus vidas copiando y preservando el conocimiento del mundo antiguo. Manuscritos iluminados, decorados con oro y pigmentos preciosos, eran tesoros de sabiduría en una época de analfabetismo generalizado. Sin su labor, gran parte de la filosofía, la literatura y la ciencia de Grecia y Roma se habría perdido para siempre. Fueron los guardianes de la llama del saber en una edad oscura. La influencia de la Iglesia se extendía, por supuesto, a la política. Los papas en Roma no solo eran líderes espirituales, sino también figuras políticas de primer orden. Podían coronar emperadores, como ocurrió con Carlomagno en el año 800, legitimando su poder a los ojos de todo el mundo cristiano. Pero también podían excomulgarlos, despojándolos de su autoridad y condenando sus almas. Una sentencia de excomunión era un arma política devastadora, que podía incitar a la rebelión de los súbditos de un rey. Conflictos como la querella de las investiduras, una lucha de poder entre el Papa y el Sacro Emperador Romano Germánico, sobre quién tenía el derecho de nombrar a los obispos, demuestran la tensión constante entre el poder secular y el eclesiástico. ¿Quién mandaba realmente en la cristiandad? ¿El emperador con su ejército o el Papa con su autoridad divina? Además, la Iglesia tenía su propio sistema legal, el derecho canónico, y sus propios tribunales, que juzgaban no solo a clérigos, sino también a laicos por delitos morales y religiosos como la herejía, la blasfemia o la brujería. La Inquisición, establecida para combatir estas desviaciones de la fe, se convirtió en un temido instrumento de control social y doctrinal. El poder militar de la Iglesia también fue formidable. Las cruzadas, convocadas por los papas a partir de 1095, movilizaron a cientos de miles de caballeros y soldados de toda Europa. Bajo el estandarte de la cruz, marcharon a Tierra Santa con el objetivo de recuperarla del dominio musulmán. Aunque sus motivos eran una mezcla compleja de piedad, ambición y afán de aventura, las cruzadas demostraron la capacidad de la Iglesia para unir a una Europa fragmentada bajo una sola causa y dirigir su poderío militar hacia un enemigo común. La vida cotidiana también estaba impregnada de religión. El calendario no se regía por los meses, sino por las festividades de los santos. El sonido de las campanas de la Iglesia marcaba las horas del día y llamaba a la oración. Las peregrinaciones a lugares santos como Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela eran viajes de fe que podían durar meses o incluso años, llenos de peligros pero también de esperanza de redención o curación milagrosa. El arte medieval era, en su inmensa mayoría, arte religioso. Pinturas, esculturas y tapices no buscaban el realismo,
sino transmitir historias y conceptos de la Biblia a una población que no sabía leer. Eran la Biblia de los pobres, una catequesis visual que recordaba constantemente los dogmas de la fe: la creación, el pecado original, la vida de Cristo y el juicio final. Sin embargo, a medida que avanzaba la Edad Media, comenzaron a surgir grietas en este monolítico edificio de poder. El cisma de Occidente, con 2 e incluso 3 papas rivales reclamando la autoridad, dañó gravemente el prestigio del papado. Las críticas a la riqueza y la corrupción dentro de la Iglesia se hicieron más fuertes. Pensadores como John Wycliffe en Inglaterra o Jan Hus en Bohemia empezaron a cuestionar las doctrinas y prácticas de la Iglesia, sentando las bases para lo que sería, siglos más tarde, la Reforma Protestante, el Renacimiento con su renovado interés en el humanismo y el individuo, y el surgimiento de los estados-nación modernos comenzaron a desplazar el centro de poder. Los reyes ya no querían estar subordinados a la autoridad papal, y el pensamiento crítico empezó a ganar terreno a la fe ciega. La Edad Media fue, sin duda, la era del dominio de la Iglesia Católica. Su influencia se tejió en cada hilo del tapiz de la vida, en la política, la economía, la cultura, el arte y el pensamiento. Fue una fuerza unificadora para Europa, pero también una fuente de control estricto y, en ocasiones, de conflicto y opresión. Entender este periodo no es juzgarlo con nuestros ojos del siglo XXI, sino comprender cómo la fe y la institución que la representaba pudieron moldear un continente entero durante 1000 años, dejando un legado que de muchas maneras sigue presente en nuestras leyes, nuestra cultura y nuestras ciudades. Las grandes catedrales aún se alzan, recordándonos una época en la que, para millones de personas, Dios, a través de su Iglesia, gobernaba verdaderamente en la tierra. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los grandes momentos que han definido nuestro mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Sí.